¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Guillermo Ángel Gallegos May, estoy cursando la carrera de Derecho. Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de un artículo que me pareció sumamente interesante, el cual su nombre es Problemas actuales sobre la interpretación constitucional de los derechos. Bueno, este análisis va a estar dividido en tres partes. La primera va a estar constituido por la lectura breve de su autor, del título, como lo acaban de escuchar, y de su resumen. En el segundo bloque voy a estar comentando brevemente sobre la composición del artículo, así como también de sus conclusiones. En la tercera parte voy a comentar acerca de la razón por la cual me pareció muy interesante este artículo y de qué forma se relaciona con mi carrera. De acuerdo, comencemos con la primera parte de este análisis. El título es Problemas actuales sobre la interpretación constitucional de los derechos. El autor, Rubén Martínez Dalmau. A continuación voy a leer el resumen y las palabras clave. Este trabajo tiene por objeto establecer 4 cuestiones esenciales sobre la interpretación de los derechos constitucionales. Estos deben seguir siendo objeto de estudio por parte de la doctrina, pues los avances hasta el momento han sido relevantes pero no concluyentes. La primera de estas cuestiones es qué implica la interpretación de los derechos y cuál es la problemática que la envuelve. La segunda, qué mecanismos de solución de conflictos de derechos pueden ser los más adecuados en el marco de una constitución democrática. La tercera, cuál es la diferencia entre la función de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional. Y por último, qué diferencia existe entre la supremacía constitucional y la aplicación preferente de los derechos prevista en el derecho internacional o en el derecho de integración, así como en determinadas constituciones. Bueno, las palabras clave son interpretación constitucional, derechos, constitucionalismo democrático, justicia constitucional y ponderación. Siguiendo con el criterio de este análisis, es posible describir brevemente el contenido del artículo. Bueno, ¿de qué trata? Básicamente, el autor toca 4 cuestiones que en materia constitucional describen perfectamente la problemática que surge a la hora de interpretar dichos derechos. Y bueno, el artículo se puede resumir en que la voluntad que tienen los tribunales para ejercer la interpretación de dichos derechos es muy poco eficaz. ¿Por qué? Debido a que la voluntad que surge solamente emana de una sola perspectiva, es decir, del juez ordinario en este caso. Y bueno, el artículo propone que para dicha resolución es posible describir perfectamente el contenido de esta a través de un método que se le conoce como el método de la ponderación, es decir, que se le dé una relevancia a una ley que haga efectiva el derecho constitucional y que mediante esta, el efecto que surja del mismo, pues beneficie a mayores partes y que desencadene mejores resoluciones. Ahora, para terminar este análisis, la razón por la que yo decidí leer este artículo fue básicamente porque a mí en lo personal me llama mucho la atención la rama constitucional y bueno, es una rama que a mí en un futuro me gustaría especializarme y porque también considero que la interpretación que hoy en día se le da a la Constitución no es lo suficientemente efectiva como para hacer valer los derechos de las personas, y no porque quienes defiendan estas ideas así lo quieran, sino porque las instituciones que validan aquellas perspectivas no tienen un criterio más amplio y por ello el efecto que tienen estas sobre la población es muy poca. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.